¿Qué tal, amigos? En este momento procedemos a seguir nuestro estudio de las variables. Para ello me voy a valer de un programa pequeño en donde solicitamos la división de dos números. Como el único tipo de variable que hemos visto hasta el momento es la variable de tipo entero, entonces he definido tres variables de tipo entero. Una se llama num1, una se llama num2 y otra se llama divnum, y las he definido con este operador int que le encuentran ustedes sobre la parte izquierda. Esto es lo mismo que habíamos escrito en el módulo pasado, simplemente que Java permite escribir seguidos por comas determinadas variables que sean del mismo tipo. Entonces simplemente para ello se escribe el tipo de variable, la primera variable coma, la segunda variable coma, la tercera variable coma, la cuarta variable coma, y en la última variable se coloca punto y coma. Observen que a num1 se le asignó el valor de 4, a num2 se le asignó el valor de 2 y divnum se le asignó la división entre número 1 y número 2. Y por pantalla estamos utilizando el método println para sacar la división o el cociente de los dos números. Vamos a correr este programa pequeño haciendo clic en el botón Run en la parte superior. Nos va a pedir que grabemos, evidentemente, que hemos trabajado siempre, y si observan en la parte inferior podemos tener el resultado de la división, que es 2. Bien, es muy sencillo de entender. Resulta que si las divisiones entera, pues el programa sirve perfectamente porque estamos dividiendo un número entero entre un número entero que da un número entero. Pero ¿cuál es el problema si yo acá en la parte superior cambio el valor de 4 por 5? Resulta que la división de 5 entre 2 no es entera, sino es decimal. La división de 5 entre 2 es 2.5. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo corro el programa? Vamos a grabarlo. Observen que en la parte inferior la salida por consola sigue siendo el número 2. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el compilador observa el resultado de la división, que es 2,5, compara la variable en la cual se va a guardar ese 2.5 con el número en sí mismo, con el 2.5, y puede inferir que el número como tal es un número decimal y que el contenedor en el que estamos intentando guardarlo es un contenedor de tipo entero. Por ende, el contenedor de tipo entero no posee el formato para guardar datos decimales. En ese orden de ideas, el compilador lo que hace es básicamente quitar la parte decimal de la división, o sea, el punto 5, y simplemente guardar el dato entero que corresponde al número que es efectuado o es el resultado de la operación de división que estamos haciendo. Resulta entonces que para resolver ese problema se diseñó un dato que se denomina el dato flotante. Los datos flotantes son datos que tienen dos secciones en su formato, una sección que es para la parte entera y una sección que es para la parte decimal. Ahora, curiosamente, un dato flotante y un dato entero son de la misma extensión. Un dato entero ocupa 4 bytes y un dato flotante también ocupa 4 bytes. Un dato flotante es un dato de 32 bits, da 4 bytes. Bien, cuando vamos a correr esta aplicación, observemos que después de decirle salvar, nos da 2.5, que es el resultado de la división. ¿Por qué nos muestra el 2.5 y por qué ya podemos guardar 2.5? Porque aunque son los mismos 4 bytes, digamos que están formateados para poseer una parte entera y una parte decimal. En ese orden de ideas, cuando la división se realiza, el compilador puede guardar perfectamente el resultado de la división dentro de la variable, en este caso divnum, porque divnum posee las características para poder guardar datos de tipo decimal. Bien, es así que cuando necesitemos operaciones que arrojen decimales o necesitemos realizar cocientes, es muy probable que necesitemos utilizar variables de tipo flotante. Existe otra variable de tipo flotante que se llama la variable double. Los doubles son números muy grandes en extensión. El formato double es un formato de 64 bits, o sea, un número de 8 bytes de extensión. Ustedes apartan 8 bytes para guardar un número,
y es un número comúnmente conocido como el flotante de doble precisión. Resulta que el flotante de doble precisión funciona de la misma manera como funciona un float, pero tiene la capacidad de poder almacenar muchos más números. O sea, las posiciones decimales que es capaz de soportar son muchas más en comparación a las del float. Si yo corro este programa, observen que para este caso el resultado sigue siendo el mismo. Da 2.5 porque la división de 5 entre 2 es 2.5. Pero ¿qué pasa si yo coloco un número como 7 en la parte inferior? Voy a cambiar a un 2 por 7. Cuando corre el programa vamos a obtener este resultado. Este es el decimal con X cantidad de posiciones decimales o flotantes que resulta de la división de 5 entre 7 si la variable que yo defino para hacer esa división es una variable tipo double. Observen que es un número con varias posiciones y por eso les comentaba que el double da una precisión mayor. Es la idea, ser preciso. Se utiliza muchísimo para cálculos científicos y cuando se necesitan hacer incrementos pequeños entre los decimales que estamos trabajando. Bien, si yo hago esta misma operación con un tipo float, observen cuál es la diferencia. Vamos a correr el programa y verán que aunque son los mismos números porque no he variado el contenido de num1 y num2 y es la misma operación, el decimal resultante es un decimal que tiene muchas menos posiciones decimales que el decimal que nosotros estábamos observando ahora como el resultado de la operación. Verán, esa es la diferencia. Resulta que los datos de tipo flotante pues evidentemente son datos que son más pequeños y como son datos que son más pequeños que los tipos double, entonces tienen la capacidad de guardar menos posiciones decimales y esa básicamente es la diferencia del uno con el otro, aunque ambos son datos de tipo flotante o datos que tienen una parte entera, o que son capaces de guardar una parte entera y evidentemente una parte decimal. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Chao.